Buenas, bienvenidos a este nuevo video en el cual finalmente vamos a empezar a escribir nuestras primeras líneas de código en Node.js. Lo que vamos a estar haciendo es crear nuestro primer servidor al cual nosotros le vamos a poder hacer una petición desde el navegador y nos va a devolver un hola mundo, ¿sí? El típico hola mundo cuando uno se está iniciando en el mundo de la programación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta en nuestra computadora y le vamos a poner servidor Node porque se me ocurrió ponerle así. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code, que yo lo tengo acá anclado en la barra de tareas. Y fíjense que nos abre una pestañita acá de bienvenida que la vamos a cerrar. Vamos a minimizar un poco. Y acá tranquilamente podríamos hacer File y poner Open Folder. O podríamos agarrar la carpeta y arrastrarla dentro de Visual Studio Code. Entonces ahí vemos que automáticamente nuestra carpeta ya está en nuestro workspace, ¿sí? En nuestro espacio de trabajo dentro de Visual Studio Code. Entonces ahora vamos a agrandar Visual Studio Code nuevamente. Cerramos esta pestañita de bienvenida que nos da de nuevo. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo en nuestra carpeta con este iconito que tenemos acá, que es para New File. Creamos ese nuevo archivo y le ponemos app.js. Acá va a ir la lógica de nuestra aplicación, de nuestro servidor de Node.js. Entonces, genial, nosotros ya tenemos nuestro archivo, pero acuérdense que yo les dije que en esta carpeta nosotros también íbamos a tener un archivo que se llamaba package.json que tenía la metadata de nuestro proyecto de Node.js. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir dentro de Visual Studio Code una nueva terminal de comandos que podría ser la que usamos en el video pasado, pero no importa, yo la voy a abrir acá porque es más cómodo. Miren, voy a venir acá a esta opción de Visual Studio Code que se llama Terminal y me permite abrir una nueva terminal integrada dentro de Visual Studio Code. Le doy a nueva terminal y acá tengo una terminal muy parecida a la que vimos en el video pasado con CMD, cuando buscábamos acá CMD y la abríamos. Y fíjense que ya estoy dentro del directorio donde estoy trabajando actualmente. Entonces acá para iniciar un proyecto de Node en una determinada carpeta, lo que tenemos que hacer es utilizar npm, que también lo instalamos en el video pasado, y poner npm init. ¿Sí? De inicializar. Entonces le vamos a dar Enter y esto nos va a empezar a hacer varias preguntas respecto del proyecto que estamos queriendo crear. Miren, le damos a npm init, nos da un par de información y demás, pero ya nos pregunta ¿cuál va a ser el nombre de tu paquete? Porque acuérdense que nosotros también podríamos hacer un paquete de Node y subirlo a npm, pero no es lo que estamos haciendo, pero nos pide el nombre. Y por defecto nos dice que se llamaría servidor Node porque toma el nombre de nuestra carpeta. Me parece que está correcto, entonces le voy a dar Enter. Lo que viene entre paréntesis es lo que estaría por defecto si nosotros no indicamos otra cosa. Nos dice la versión 1.0.0, está perfecto. La descripción, le voy a poner: este es nuestro primer servidor de Node.js. Le damos a Enter. El entry point, es decir, cuál va a ser el primer archivo que se va a ejecutar cuando se ejecute esta aplicación, porque siempre van a ser todo de un archivo. Y desde ese archivo a lo sumo se puede hacer referencia a otros archivos. Pero siempre el entry point es un solo archivo. Y por defecto, como detecta que está el archivo app.js dentro de este directorio, me lo pone como el entry point, como el punto de entrada. Le digo que sí, está perfecto. Comandos de testing no tenemos. El repositorio de Git, por si queremos indicar alguno, todavía no lo tenemos. No se preocupen. Keywords nada. Autor, por ejemplo, pongan su nombre acá. Yo le pongo Martín Gesualdo. License no importa. Y acá fíjense que me muestra por pantalla un archivo de tipo JSON en donde me muestra las diferentes características que nosotros definimos. El nombre de nuestro paquete, la versión, la descripción, el autor y demás. Y nos dice, esto está ok, entre paréntesis yes, le damos Enter y listo, genial. Fíjense cómo ya automáticamente nos crea este archivo package.json que lo que contiene es lo que veíamos recién. Entonces buenísimo, este directorio ya tiene este archivito que me indica que es un proyecto de Node.js con un determinado nombre, un determinado autor y demás. Pero ahora nosotros lo que queremos hacer es utilizar una determinada librería que está en el repositorio de npm, de npm, que se llama Express, que justamente es una librería que desarrollaron terceras personas para que hacer un servidor con Node.js fuese muchísimo más sencillo. Al momento de crear un servidor con Node.js, nosotros podríamos crearlo completamente desde cero con funcionalidades nativas del lenguaje de Node.js y escribirlo todo desde cero nosotros, o utilizar esta librería que se llama Express, que ya desarrollaron otras personas también en Node.js, es lo mismo, pero ellos ya escribieron un montón de lógica y la empaquetaron en esta librería que se llama Express, que nos facilita muchísimo la creación de un servidor. Entonces lo primero que vamos a hacer es
instalar ese paquete de Express, pero primero miren, quiero venir acá a npm, a la página que les mostré en el video pasado, y vamos a buscar Express, para que ustedes vean que acá se pueden buscar esos paquetes que finalmente vamos a terminar instalando. Nos aparece este primero, que es el que exactamente es, y acá en npm tenemos distinta información respecto de la librería. Por ejemplo, miren, tenemos que fue publicada hace 2 años, que las descargas semanales son 16.540.000, así que imagínense que es muy popular. Nos da un breve ejemplo de cómo utilizar esta librería, que es básicamente lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora en este video, y después nos dice cómo instalarlo, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes después quisiesen utilizar otro paquete de npm, lo que harían es buscar la funcionalidad, buscar cómo se utiliza. Tienen todo acá para entender cómo utilizar determinada funcionalidad desarrollada por terceros. Entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ejecutar este comando npm install express. Así sumamos express a nuestro proyecto. Y lo que va a pasar es que en nuestro proyecto, la lógica que vamos a escribir en nuestro proyecto va a depender de esta librería. Entonces cuando nosotros hagamos npm install express, quiero que presten atención que a este archivo, al package.json, se le va a agregar una propiedad que se llama dependencies, en donde están listados los nombres de los paquetes de los cuales depende nuestro proyecto. Miren, voy a cerrar el package.json para que cuando lo abramos ya tenga ese cambio. Y presten atención también que acá se va a agregar otra carpeta que se llama Node Modules, o los módulos de Node, en donde se va instalando y se va agrupando toda la funcionalidad que nosotros instalamos en nuestro proyecto en función de las librerías que utilicemos. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar Express. Entonces vamos a darle npm install express. Ahí lo empieza a instalar y cuando termine va a agregar la carpetita de Node Modules. Me agrega un package log.json que es para determinar qué versiones de esta librería estamos usando. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando la versión 4.17.1 de Express, que es la última versión. Y si abrimos package.json, fíjense que se agregó esta propiedad dependencies, en donde agregó una propiedad que se llama Express, y el valor que le asignó a esa propiedad es justamente la versión. Lo único que estamos diciendo acá es que nuestro proyecto depende de Express para funcionar. ¿De qué versión de Express? De la 4.17.1. Y este iconito que vemos acá, el caret, hay distintos símbolos que se pueden poner dentro de la versión para indicar si nuestra aplicación depende exclusivamente de esta versión, que sería hacer así, automáticamente. Si no le ponemos nada y le ponemos la versión, estamos indicando que en nuestra aplicación siempre necesita esta versión de la librería para funcionar. Y si salen nuevas librerías que son compatibles y que son mejores, no importa, utiliza esta librería. Con ese caret que tenía recién, lo que hace es, bueno, utilizame la 4.17.1, a menos que haya una librería compatible con esta más nueva, porque imagínense que el código que van desarrollando dentro de Express puede ir cambiando y evolucionando con el tiempo, y nosotros, para garantizar que nuestra aplicación funcione, queremos quedarnos con la versión de la librería inicial. Esta es la forma más segura de dejar nuestra aplicación, porque ¿qué pasa? Todo este proyecto que yo voy a desarrollar ahora y que después voy a subir a GitHub, ustedes después, como yo lo voy a subir a un repositorio que es público, van a poder clonar este repositorio en su computadora, pero cuando lo clonen y tengan este package.json, van a necesitar ejecutar npm install en el directorio en el cual tienen este archivo de metadata. ¿Para qué? Para que vaya a instalar justamente todas las librerías de las cuales depende esa aplicación que yo voy a tener en GitHub, ¿sí? Para que puedan replicarla y utilizarla. Y ya vamos a ver después cómo hacer, no se preocupen. Pero bueno, basta de detalles sobre esta cuestión del package.json para que no se mareen demasiado. Ya tenemos instalado Express y ya podemos empezar a escribir la lógica de nuestro servidor. Entonces, si nosotros venimos a la documentación, fíjense que nos dice que para empezar lo que tenemos que hacer primero es generar una constante que se llama Express, en la cual vamos a almacenar toda la lógica de la librería Express. Justamente este require, esa fórmula require, miren, voy a hacer un poco de zoom y voy a poner const express igual require express, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo al requerir express es obtener una función que se exporta desde este paquete y almacenar esa función dentro de esta constante, ¿sí? Miren, si nosotros nos posamos sobre la constante, nos dice que es una función, y para ejecutarla, las funciones en Node.js y en JavaScript también, tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Y lo que hace esta función cuando se ejecuta es crear una aplicación de Express, que vendría a ser un servidor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es generar otra constante que se llame app, y lo que le vamos a asignar es lo que arroje la función Express cuando la ejecutemos. Fíjense que si nos posamos sobre esta función, nos dice algo muy similar a lo que veíamos antes, pero cuando se ejecuta, después nos dice 2 puntos, lo que devuelve es
Express, una aplicación de Express. Entonces, genial, dentro de esta constante ya tenemos toda la funcionalidad que nos provee Express. Y lo que queremos configurar ahora con Express es que nuestra computadora pueda quedarse escuchando una determinada petición que nosotros le vamos a hacer desde nuestro navegador, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Desde un navegador hay distintos tipos de peticiones que lo vamos a ver en otro video, pero desde un navegador el único tipo de petición que podemos hacer, introduciendo una dirección acá en la barra de navegación, es una petición de tipo GET, para obtener uno o más recursos del servidor al cual le estemos haciendo la petición. Pero para hacerle una petición a nuestro servidor, a nuestra computadora en este caso, por ejemplo, cuando queremos hacerle una petición a Google, ponemos google.com y ahí hicimos una petición. Pero ahora nosotros la petición se la queremos hacer a nuestra computadora. Y para hacer una petición a nuestra computadora tenemos dos maneras. Podemos poner localhost o podemos poner la IP de nuestra computadora, que vendría a ser 127.0.0.1. Esa es la IP de nuestra computadora. Si ustedes ponen eso, también le estarían haciendo una petición a su propia computadora. Pero ¿qué pasa? Claro, si yo ahora, por ejemplo, le hago una petición a nuestra computadora, se va a quedar pensando, se va a quedar esperando y no va a poder respondernos nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún servidor levantado esperando recibir peticiones. Entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es poner a escuchar a nuestra aplicación. Esta aplicación que acabamos de crear y que la tenemos dentro de app, ahora que ya está creada, la tenemos que poner a escuchar las peticiones. Entonces lo que vamos a hacer es app.listen y le tenemos que decir en qué puerto de nuestra computadora va a estar escuchando. ¿Por qué? Porque en nuestra computadora podrían haber corriendo varias aplicaciones. Entonces acá nosotros tendríamos que poner localhost e indicar un determinado puerto. Por ejemplo, ahora nosotros le vamos a poner en el puerto 3000 para que escuche en ese puerto. Miren, vamos a poner app.listen 3000. Guardamos los cambios. Fíjense que acá tenemos un puntito blanco que nos indica que todavía no guardamos. Le vamos a dar a control S, guardar. Y listo, acá ya tenemos nuestra aplicación y ahora podríamos ejecutarla haciendo en la terminal. Miren, vamos a poner clear. Si ustedes ponen clear, se borra automáticamente todo lo que habían puesto para que arranquen con una terminal más limpia. Y ahora podríamos poner node app.js y ahí se ejecuta y fíjense que ahora no nos volvió a aparecer nuestra terminal para poder seguir escribiendo comandos y demás. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación ya está escuchando peticiones en el puerto 3000. Entonces si ahora nosotros venimos al puerto 3000 y ponemos enter, fíjense que nos dice cannot get barra y decimos, no funcionó. Pero no, justamente sí funcionó. Lo que pasa es que nosotros no configuramos ninguna ruta de nuestro servidor. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos recibir una petición en la ruta principal, que vendría a ser esta, la barra, o que vendría a ser lo mismo que poner localhost 2.3000 barra. Esa sería una petición a esa ruta, pero miren, también podríamos poner barra productos, barra hogar, por ejemplo. Y ahí nos dice que no pudimos obtener nada de barra productos, barra hogar. Entonces configuremos la primera ruta de nuestro servidor para recibir una petición de tipo GET en el directorio principal, en la barra, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso en Express? Básicamente acá lo que tenemos que hacer es poner app.get para indicar el tipo de petición que esperamos recibir. Tenemos que decirle la ruta en la cual esperamos recibir esta petición. Le vamos a poner barra, el directorio principal. Y como segundo parámetro de este método GET de la aplicación, lo que tenemos que pasarle es una función con la cual vamos a controlar esa petición que se reciba en esta ruta. Y la estructura de una función, miren, la voy a escribir acá para que puedan verla bien. En Node.js es la siguiente. Primero tenemos que poner la palabra reservada function, ¿sí? Después el nombre de la función, por ejemplo suma. Después entre paréntesis ponemos los parámetros que espera recibir esta función. Por ejemplo un parámetro A y después un parámetro B. Después abrimos y cerramos llaves y dentro de esas llaves va el cuerpo de nuestra función, que vendría a ser la lógica. Y por ejemplo nosotros podríamos querer que esta función retornase con otra palabra reservada del lenguaje, que es return, de retornar, retornase A más B, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros después podríamos usar este pedacito de lógica que envolvimos en esta función que se llama suma y hacer suma 3 más 5 y esto nos devolvería un 8. ¿Por qué? Porque le estamos pasando un 3 en el primer parámetro y un 5 en el segundo parámetro y esta función haría esa suma y la devolvería. Entonces acá nosotros podríamos hacer let resultado igual a lo que nos arroje esa función. Eso para que entiendan básicamente cómo se declaran las funciones, porque ahora justamente vamos a utilizar una función ¿para qué? Para controlar la petición que llega a nuestro servidor, y eso es súper común. Y una particularidad de las funciones es que podrían ser anónimas. Nosotros ahora, como segundo parámetro de este método get, lo que vamos a pasar es la función con la cual vamos a controlar la petición. Entonces vamos a poner function, entre paréntesis vamos a recibir dos parámetros. Uno es la request, que es la petición que va a llegar a nuestro servidor, y otro objeto es la response,
que es con este objeto es cuando después vamos a terminar respondiendo al navegador algo en particular. Después abrimos y cerramos las llaves, le damos a un enter y listo. Ya estamos dentro del cuerpo de nuestra función, que va a ser la que controle las peticiones que lleguen al directorio principal de nuestra aplicación y que sean de tipo get. Entonces acá, por ejemplo, cada vez que llegue una petición a esta ruta, lo que vamos a hacer es responder un hola mundo. Y para eso utilizamos el objeto res, que ya nos provee Express y que entra como segundo parámetro de esta función. Y fíjense que acá tenemos un montón de métodos que no vamos a ver ahora, pero hay un método que se llama send, con el cual podemos enviar una respuesta en función de la petición que recibimos, y lo que vamos a poner es hola mundo, ¿sí? Vamos a enviar esto. Cada vez que llegue una petición a esta ruta de servidor, vamos a hacer eso, responder hola mundo, ¿sí? Eso es lo básico que vamos a ver en este video. Entonces ahora si venimos al navegador y volvemos a poner enter, nos dice cannot get. Y ustedes van a decir, uy, Martín nos mintió, pero no. Justamente lo que pasó acá es que nosotros todavía tenemos levantada la aplicación con el código que teníamos hasta el momento en el cual la levantamos. Para que tomase estos cambios que agregamos ahora, lo que tendríamos que hacer es reiniciar nuestro servidor. Y para eso venimos acá a la terminal y apretamos control más C. Y ahí cancelamos nuestra aplicación, ya no está escuchando peticiones en el puerto 3000. Y por ejemplo, si ahora ponemos localhost 2.3000 y hacemos una petición, ya no nos va a devolver cannot get, sino que nos dice, che, no hay nadie escuchando en ese puerto. Entonces ahora volvemos a levantar nuestra aplicación haciendo node app.js. Y ahora sí ya tenemos esta lógica configurada. Y ahora sí, cuando hagamos una petición, fíjense, miren, ahora ya me puso hola mundo. Y si seguimos haciendo peticiones nos va a devolver hola mundo. Así que bueno, ya aprendimos cómo darle instrucciones a nuestra computadora para que hiciese las veces de servidor y escuchase peticiones en un determinado puerto de una computadora, que en este caso está siendo la nuestra. Pero imagínense que este código después nosotros lo vamos a subir a una máquina en Heroku. Y cuando hagamos peticiones a esa máquina, vamos a ver configurada una determinada ruta a la cual nosotros le enviamos una imagen y el servidor nos devuelve esa imagen reescalada. Ya vamos a llegar a eso, pero bueno, primero tenemos que aprender a caminar y después ya llegaremos a esas cuestiones más avanzadas. Espero que les haya gustado el video, déjenme sus dudas en los comentarios y no se olviden de suscribirse, de compartir y darle muy fuerte al botón de me gusta. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video.